Vamos a grabar la sesión. ¿Sí? No sé si sale algo para aceptar. Bueno, primeramente bienvenidos a todos y a todas y gracias por estar aquí y también a Alba y a Ángel. Comentaros, durante la sesión habrá una parte de explicación y para que lo podáis ver bien, podréis usar tanto el chat para dudas y preguntas como dentro del botón de más podéis encontrar una parte que son preguntas y respuestas para que vayáis dejando allí todas las dudas y preguntas que os vayan surgiendo, ¿vale? Una vez finalice la parte de explicación más conceptual o teórica, que la haremos de la mano de Dokuten, sí que daremos paso y a responder todas las preguntas, abriremos micros, apareceréis en pantalla, podéis activar las cámaras, nos veremos las caras, ¿eh? Si esto, para cualquier duda, para cualquier podéis levantar también la mano si es algo que es súper urgente que no podéis esperar, pero si no tenéis estos dos canales ahora mismo para comunicaros el chat y el preguntas y respuestas, ¿vale? Sin más, doy paso a presentar a los dos ponentes que tenemos hoy y al webinar. Como sabéis, hoy pues vamos a hablar de la obligatoriedad del documento, de digitalizar el documento de control, ¿vale? Lo haremos de la mano de Docuten y aquí tenemos presentes a Alba Pulleiro, que es está dentro vinculada al área de desarrollo de negocio de Docuten y está especializada en digitalización de procesos. Bienvenida, Alba. Hola, ¿qué tal? Gracias, Marta. Bueno, gracias a vosotros. También tenemos aquí a Ángel. Ángel Aparicio es el director de producto y también es el cofundador de Docuten. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, Marta, y buenos días a todos. Buenos días. Bueno, por lo que me han comentado, Alba será, ¿no?, la persona pues, que nos realizará toda la presentación, pero luego, pues, para poder responder más detenidamente las preguntas o todo aquello que os vaya surgiendo, pues estarán los dos para cuando abramos la parte de micros. Bueno, gracias a vosotros por estar aquí y os doy paso y ya cuando queráis, pues podéis empezar. Vale, nada, gracias a vosotros por dejarnos este espacio para contaros a todos los que formáis parte de Catalina Logistic qué nos toca hacer para el 5 de octubre y como decía Marta, vamos a hacer una exposición muy sencilla de la normativa de manera cronológica de entender por qué hemos llegado al 5 de octubre y qué nos piden para el 5 de octubre. Tenemos que ir un poquito hacia atrás, no mucho. Luego, lógicamente, hablaremos de cómo Dokuten soluciona esta parte y ahí sí que vamos a tocar tema firma digital y después os compartimos un vídeo para que veáis cómo podemos hacer frente a nivel digital al 5 de octubre. Y luego, pues ya al final, todo lo que nos queráis preguntar, encantados de tanto Ángel como yo de poder contestaros a todo lo que podamos. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla, vamos a ir explicando. Por favor, cualquier cosa que vaya diciendo, nos ponéis en chat y en la parte de preguntas, como decía Marta, lo que nos queráis comentar y al final leeremos todo y os daremos respuesta. Vale, pues nada, sin más, vamos a compartir pantalla. Si me confirmáis que lo estéis viendo. Sí, se ve. Sí, venga, ahora ya se Sí. ve bien en grande. Pues vamos allá entonces a hablar de la digitalización obligatoria de la documentación en el transporte, en especial para Catalunya Logistics. Antes de nada, nos gusta dar una pequeña explicación de por qué Dokuten, siendo una empresa especialista en firma digital y factura electrónica, está vinculada a una solución logística. Dokuten como empresa nació en el 2009 y siempre hemos trabajado pues estos dos pilares de producto, firma digital y factura electrónica. Estamos entre Coruña, seguro que se me nota el acento, Madrid, que está Ángel, y también Lisboa. Eh,
llevamos desde, pues eso, 17 años ayudando a las empresas a digitalizarse y además nos hemos ido especializando hacia ayudarles con el cumplimiento normativo cuando hay que certificar documentación. Es por ello que a día de hoy tenemos productos vinculados al reporte fiscal, que seguro que ya conocéis, Verifactu-IC. También solucionamos todo el panorama de factura electrónica y factura PDF y correo que se necesita a la hora de facturar en España. Sabéis que tenemos organismos públicos, facturas entre empresas, particulares. También llevamos la parte de recepción de factura. Nosotros recibimos la documentación de nuestros proveedores, la gestionamos, activamos flujos de validación y lo vinculamos con vuestros RPs. De ahí que veáis ahí en factura electrónica, emisión y recepción. Y luego, esto también bueno para Marta, la ley Crea y Crece es un poco el siguiente hito en el que tenemos que prestar atención después de octubre. Es en el cual a partir de octubre del 2027 las empresas que estéis aquí que facturéis más de 8 millones de euros anuales vais a estar obligados a emitir factura entre empresa en formato electrónico, ¿vale? Es la facturación electrónica obligatoria entre empresas, así como en el 2015 entró para organismos públicos, entre empresas será para octubre del 2027 y las empresas de menos de 8 millones octubre del 2028, ¿vale? Aquí podemos hacer un webinar especial para ver esta parte cuando lo necesitéis. Y luego en la parte de firma tenemos tanto la solución básica de firma digital en recursos humanos, PRL, EPIs, temas mercantiles. También tenemos un producto especial de firma para las empresas del sector de alimentación que compran producto primario que se llama AICA y es por ello que siguiendo nuestra filosofía de atender a normativas, hemos creado un producto especial para poder digitalizar el DECA y dar solución a la normativa que viene para el 5 de octubre. Dentro de esto, el ecosistema que tiene a día de hoy Docuten entre RPs, partners y demás es muy, muy interesante. Aquí veis algunos de nuestros implantadores. Trabajamos con varios TMS, con software de gestión de flotas, con gestores documentales. Vale, entonces, el que, por ejemplo, esté aquí y tenga un Business Central, un SAGE o un SAP, ha de saber que tenemos tanto integradores como módulos conectores, con lo cual eso facilita mucho la implantación de Docuten. Nos gusta siempre contar de inicio qué tipo de certificaciones, revisiones tiene Docuten como empresa para que os quedéis tranquilos y en caso de que nos escojáis, sepáis con quién estáis yendo, ¿no? Primero, somos prestadores cualificados de servicios de confianza. Esto más adelante ahondamos, pero significa que estamos auditados por el Ministerio para dar fe de nuestra firma digital, de nuestra firma avanzada. En factura electrónica somos proveedores de la agencia tributaria para poder presentar facturas en nombre de terceros y estamos también certificados como proveedores de PEPOL. Toda la documentación que se gestiona con Docuten está en Azure, dentro de Europa, y además tenemos la ISO 27001, que para quien no lo sepa, es la ISO más importante en gestión de la información. Bueno, ejemplos de clientes nuestros, tenemos más de 700, son muchos logos para poner en una pantalla, ponemos varios ejemplos y de hecho los que estáis viendo son proyectos FMR, ¿vale? No es vinculado específico a esto que estamos viendo hoy. Bueno, y acabada esta pequeña parte de Docuten, que sepáis también que Docuten es Docuten. A día de hoy somos unos 50 compañeros que estamos trabajando muy activamente en los proyectos, con lo cual pues estáis hablando directamente con la casa. Bien, ahora a lo que veníais, ¿no? Vamos a explicar contexto normativo nacional, luego haremos una pincelada de la parte internacional, de la parte europea, que a veces lleva muy a confusión con lo que nos toca hacer para el 5 de octubre, y lo vamos a hacer de una manera cronológica lo más sencilla posible. Bien. Lo primero que tenemos que saber es que hasta octubre del 2026 ya estaba permitido llevar en digital la documentación de transporte, el DECA y también en papel.
Esto viene desde 2009, o sea, justo cuando nació Docutem. En la ley 15/2009, que os marcaba el juego entre las empresas cargadoras y las empresas de transporte, en el artículo 15 ya nos decían que podíamos llevar la carta de porte por medios electrónicos. Solo nos pedían que hubiese un acuerdo entre ambas partes y que fuese un formato legible. Fijaros los años que pasaron hasta el 2023, que sale una resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, en la que nos marca de manera más técnica cómo tiene que ser ese documento. Entonces ya nos dicen que podemos llevar el documento de control en digital con un QR, que a todos esto del QR seguro que os suena, y tiene que ser un PDF-A, ¿vale? Hacen una evolución del Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre que ya nos viene a decir, ya podéis llevar el documento en digital, pero con este formato, ¿vale? Y el siguiente hito, este seguro que también ya lo conocéis o eso espero, la Ley de Movilidad Sostenible que se publica el 4 de diciembre del 2025. Es una ley muy extensa en la cual nos dedican un párrafo muy pequeño que viene a decirnos que esa opción que había de llevar el documento de control administrativo en digital, ahora ya va a ser obligatorio. Y nos dan 10 meses de carencia, situándonos en el 5 de octubre del 2026, que quedan 90 y pocos días para esta fecha. Posteriormente a diciembre, sí que hicieron una aclaración a finales de marzo con esta orden TRM que veis aquí, que fue muy aclaratoria y muy buena porque es cierto que no nos indican en ningún momento, y no lo van a hacer, que, de quién es la responsabilidad de generar ese DECA. Vale, si veis que hablo de DAC y hablo de DECA, DAC es documento administrativo de control, nombre antiguo, a partir de ahora DECA porque ya es el documento electrónico de control administrativo, ¿vale? Es decir, es un nombre nuevo a partir de la digitalización. Dicho esto, no marcan si es la empresa de transporte o la empresa cargadora quien debe de digitalizar el DECA, pero sí que hacen una definición de responsabilidades. Y esto es una cosa que nos preguntáis muchísimo y acudimos mucho a explicaros las responsabilidades. Un poquito más adelante lo vamos a ver en concreto. Y luego, por último, y muy deseado, sobre todo para Dokuten y otras soluciones que pueda haber en el mercado, la resolución que salió en el mes de junio de la Dirección General de Transporte Terrestre, que anula la que teníamos anteriormente, que nos decía PDF y QR, y nos explica cómo han de ser las características de los sistemas que den solución al DECA y también ciertas aclaraciones del formato del DECA, que se puede utilizar como DECA y demás. Vamos también a ahondar en este punto. Pendiente, 5 de octubre, que llegue ese cambio tan importante. Siguiente hito, y no podemos olvidarnos que a partir de octubre ya no vale el papel, es un PDF nativo digital, pero fijaros como aquí arriba aparece todavía no disponible los datos EFTI, ¿vale? Tiene que empezar a sonaros este concepto, ya que el futuro va a ser que a nivel España ya no se permita trabajar con PDF, sino que lo que nos exijan es trabajar con datos EFTI. Y esto va al hilo de la parte europea, ¿vale? A nivel europeo, el año que viene, en verano del 2027, todos los países que están en el convenio ECMR, de todo lo que se mueve a nivel intracomunitario en la Unión Europea, van a estar obligados a aceptar datos EFTI. ¿Vale? Si oís hablar de las EFTI Gates, esto es un proyecto muy grande que abarca 40 y pico países del convenio CMR, en el cual el movimiento de mercancía que haya dentro de Europa ya podrá llevar datos EFTI y no tener que llevar PDFs en papel o digitales. Vale, recordad que la ley de movilidad sostenible afecta al movimiento que hacemos dentro de nuestro país, dentro de España. Vale, el europeo no afecta. Y pendiente queda la entrada en vigor que os comentaba antes de la modificación del ROT y también aquí hemos puesto 2029, es un año previsto, ¿vale? Porque no hay una fecha fija, la de julio del 2027 sí es fija, la del 2029 no, en la cual va a llegar un punto en que todo el movimiento europeo terrestre de transporte va a operar con datos y no con PDFs. Vale. Dicho esto,
este panorama, que aquí evidentemente es muy importante que si escogéis Dokuten tenéis que saber que Dokuten está preparado para lo de ahora y para lo que viene. Es muy importante que a la hora de meternos en un proyecto de esta envergadura escojamos una solución que realmente esté en línea con los datos EFTI, Europa y lo que está por venir. Quitamos esta parte y nos centramos en la premura del 5 de octubre. Vamos a hablar en concreto de qué tengo que hacer para el 5 de octubre. Bien. Como decíamos, la Ley de Movilidad Sostenible nos dedica un párrafo chiquitín que nos viene a decir que el documento administrativo que acompaña en cada servicio de transporte público de mercancías por carretera, público, ¿vale? No privado, ese DAC, ese documento de control, viene ya del 2012, ¿vale? No es, o sea, el DAC no es un documento nuevo. El DECA sí, porque es el DAC en electrónico, pero el DAC viene de la Orden FON del 2012. Vale, si no os suena, es totalmente normal. No nos suena, no nos sonaba a nadie, no os suena, no pasa nada. ¿Por qué no os suena? Vale, el DAC es un documento de formato libre y el único objetivo es la inspección en carretera. Si os fijáis aquí a la derecha, en el artículo 6 de la orden FON que decíamos del 2012, nos dice qué datos son obligatorios que vayan en el DAC. Como veis ahí, ¿vale? Cargador contractual, transportista efectivo, origen y destino de la mercancía, naturaleza y peso de la mercancía o si no es peso, pues el equivalente, fecha de realización del transporte, matrícula del vehículo y observaciones. Estos datos, la mayoría de vosotros, como ya tenéis que generar una carta de deporte o incluso Albarán, incluís esta información en vuestra carta de puerto, en vuestro Albarán, con lo cual el documento de inspección que los choferes se enseñan en un control de carreteras va a ser el mismo que le estáis haciendo ahora. Vale, aquí lo que tenéis que pensar, el consejo que siempre damos en Dokuten es qué documento lleva ahora el chofer en papel que si lo paran enseña. Nuestra carta de porte, nuestro Albarán, nuestro ADR, si hay alguien por aquí, alguna empresa de mercancías peligrosas, pues ese es vuestro DECA. Ese es el documento que deberíais de digitalizar. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer con este documento para que cumpla con la Ley de Movilidad Sostenible? Que sea un PDF nativo digital, que lleve un QR y que ese documento esté almacenado en un repositorio que trabaje bajo una conexión segura. Bien, dicho esto, en junio hicieron por fin, publicaron los requisitos técnicos que llevábamos esperando desde diciembre y ahí lo que nos aclaran es que el DECA tiene que ser nativamente en digital. No vale que, por ejemplo, os pongo un ejemplo, generéis una carta de deporte que en vuestro caso haga de DECA, la imprimís y luego la firmáis, la escaneáis, la subís. No vale, ese escaneo ya no sirve. O lo hago a mano, le saco una foto. No, tiene que ser formato PDF nativo digital, que no pese más de 5 megas y con ese QR incluido que apunte a una URL que lleva al propio documento, ¿vale? Un QR. Esa URL tiene que ser HTTPS, permitir la descarga directa. Esto es una cosa nueva que salió ahora en junio cuando se captura ese QR en la tablet de la Guardia Civil, ¿vale? La Guardia Civil captura el QR en su sistema, tiene que permitir la descarga directa y esto lo hacen porque ellos en sus tablets tienen unos sistemas, unos programas de revisión y lo hacen con descarga. El documento tiene que almacenarse en un repositorio accesible para esas inspecciones en carretera y la firma no es obligatoria. Fijaros que estáis hablando con una empresa de firma digital y nosotros mismos decimos que el DECA no hay que firmarlo. Efectivamente, para quien vaya a generar un DECA puro y duro, ¿vale? Un documento de control administrativo puro y duro, no es necesario firmarlo, aunque desde todas las asociaciones y demás siempre recomiendan que igualmente se firme. Pero cuando tu DECA sea un documento que sí requiere firma, por ejemplo, carta de porte o Albarán, la firma que digitalices en ese documento ha de ser mínimo avanzada, firma avanzada. Ahora entendéis por qué Dokuten está haciendo este webinar, ¿vale? Entonces, vuelvo a lo mismo, pensad cuál es el documento que generáis a día de hoy, que seáis empresa de transporte o empresa cargadora, que es vuestro DECA y ese es el que deberéis de digitalizar. Bueno,
como en toda normativa tenemos exenciones y aquí pues la Orden FON del 2012, estas exenciones no son nuevas, vienen de antes, de cuando nos marcaron que debíamos hacer en cada transporte por carretera este documento de control administrativo. Exenciones, transporte que no requiera título habilitante con esos camiones de menos, de menos de 3,5 toneladas, transporte de las grúas, ¿vale? Con vehículos accidentados, temas de mudanza y luego paquetería. Vale, reparto de paquetes que tú puedes transportarlos fácilmente con tus brazos, con tus manos, no requiere DAC ya de antes. Si hago paquetería, pero son palets, paletería, y tengo que usar una transpaleta, una mini grúa o lo que corresponda, eso sí está afectado. Bien. Vale, esta es una de las diapositivas que más enseñamos en nuestras reuniones, que más repetimos, porque la pregunta de yo soy empresa cargadora, eso no lo tiene que hacer mi empresa de transporte, yo soy empresa de transporte, lo tiene que hacer la empresa cargadora. No han marcado quién, tenemos que ponernos de acuerdo, pero lo que sí han marcado a finales de marzo es cada parte de qué es responsable. Vale, entonces, cargador contractual, ¿de qué se encarga? De definir los datos de envío, es responsable de la información de la mercancía, ¿vale? Es decir, naturaleza, peso, número de bultos y demás, del origen y destino y condiciones del transporte. ¿Qué tiene que hacer el transportista efectivo? Ejecutar la operación de transporte, es responsable de los datos operativos de la operación y tiene que garantizar la disponibilidad del documento durante todo el trayecto. ¿Vale? Garantizar la disponibilidad no es igual a que lo tiene que crear. Aquí nace este concepto de responsabilidad solidaria entre ambas partes, datos de envío, datos de transporte, llevar el DEC a bordo y una formalización del contrato. Vale, esto es una de las partes más importantes, porque muchas veces por proyecto definir los datos de la mercancía recae más del lado del cargador contractual, otras veces del transportista, hay que ponerse de acuerdo. Bueno, parte no tan bonita de la presentación, las sanciones. Vale, aquí las sanciones van a ser compartidas a no ser que se pueda demostrar que una de las partes no ha cumplido con sus responsabilidades que veíamos ahora. Hay leves, graves, muy graves y luego graves reincidentes cuando dentro de los primeros 12 meses pues tienes una segunda infracción grave. Más allá de la parte económica, que quizás no os parezca mucho, lo que puede suponer a nivel reputación del transportista, inmovilización del vehículo en carretera, suspensión de licencia y, bueno, sobre todo lo preocupante sí sería el retraso en la facturación cuando entregáis la mercancía y finalizáis el porte. Vale, dicho esto, hablamos un poquito de firma digital, muy por encima. En la resolución de junio, la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril lo que nos establece es que aunque la firma del DECA no es obligatoria, cuando utilicemos un documento que sí requiere firma y haga de DECA, voy a tener que utilizar una firma avanzada. Esa firma avanzada lo que se hace es ¿cómo sabemos si es una firma avanzada o no? Pues esto viene de la mano del reglamento EIDAS. Aquí tenemos una gran suerte porque el reglamento EIDAS es un reglamento europeo, ¿vale? Nos marca a todos los países de la Unión Europea que damos producto de firma digital cómo hemos de hacer nuestro producto para que se considere una firma avanzada. ¿En qué consiste? Identificar al firmante de forma única, un control exclusivo sobre los medios de firma y dar fe de la integridad del documento firmado. Es decir, una vez que el documento ya tiene la primera firma, no podemos estar haciendo modificaciones sobre él. Esto es totalmente normal. Por tanto, de ahí viene el resumen final. Si utilizo cartas de porte, albaranes, CMRs como DECAS y quiero que tenga validez legal, he de firmarlos con un sistema de firma avanzada. Bueno, aquí me he adelantado un poquito, es lo que decíamos, que el reglamento EIDAS es de ámbito europeo, pero incluso también fuera de la Unión Europea, en el resto de países del mundo, admiten los sistemas de firma digital bajo el reglamento EIDAS, con lo cual podemos decir que Docuten tiene una validez a nivel internacional. Para que entendáis cómo se consigue una firma avanzada, firma con OTP. Seguramente muchos de los que estáis aquí habéis firmado temas mercantiles o contractuales
con un código TP, que es un código temporal, que te mandan a la hora de firmar, ¿vale? O sea, tú vas a firmar, te llega un código por SMS o WhatsApp, lo incluyes y queda el documento firmado. ¿Qué ocurre? Para lo que estamos viendo hoy como solución al chofer es mucho mejor una firma biométrica porque tú le lanzas al chofer un link para que firme por WhatsApp o SMS, se le abre el link y firma en el móvil. Esa es firma biométrica. Luego, firma con certificado y firma automática, que esta última firma, la automática, sería con Docuten. Nosotros os guardamos vuestro certificado digital, os lo custodiamos y el documento sale firmado en automático. Estas 4 tipos de firmas que tenemos aquí son avanzadas, con lo cual con esto estaríamos cubiertos. A ver, queda cada uno. Bien. Y ahora, esto lo decía al inicio, el tema de que supone ser prestador cualificado de servicios de confianza. Pues supone que además de cumplir con el reglamento EIDAS, estamos certificados y nos auditan y nos supervisan desde la autoridad competente. Esto os va a dar una mayor seguridad jurídica porque se invierte la carga de la prueba en las firmas avanzadas, es decir, la persona que os firme algo con Docuten tiene que demostrar que esa no es su firma. Vosotros ya tenéis totalmente recogido en Docuten todas las evidencias técnicas certificadas, como ponemos aquí, sello de tiempo, trazabilidad, evidencias y demás. Y luego también garantizamos una interoperabilidad internacional y transfronteriza de nuestras firmas. Vale. Contexto internacional. En cuanto hablamos del transporte de mercancías por carretera, por si tenemos por aquí algún director financiero, seguramente le va a gustar escuchar esta parte. Aquí ya no hablamos de ley de movilidad sostenible, esto es independiente de lo que nos toca para el 5 de octubre, pero sí que es cierto que con Docuten podríais solucionar lo que tanto tememos, que son las revisiones, las inspecciones de Hacienda de nuestras facturas que van exentas de IVA cuando hacemos entregas intracomunitarias. ¿Vale? Sabéis que desde hace unos años están muy encima de estos requerimientos y aquí, sobre todo cuando en las operaciones es vuestro cliente quien paga el transporte en las Incoterms Work, te quedas sin pruebas para poder demostrar que esa mercancía ha sido entregada y ha ido destino de otro Estado miembro. ¿Vale? Entonces, con Docuten podrías conseguir la documentación mínima, las 3 pruebas que os requieren, firmadas por vuestro cliente final en entrega y así cuando venga una revisión de Hacienda yo estoy tranquila porque tengo ya toda la parte documental solucionada y las pruebas recogidas. Sería un poco pues, a cargo del vendedor. Tendríamos el CMR firmado en destino y la factura de transporte y a cargo del comprador tendría el DEC del comprador, el CMR firmado y luego la factura de transporte. Y con esto lo solucionamos. Y ya antes de pasar a ver nuestra solución, por repasar la semántica de la Ley de Movilidad Sostenible, el DECA, hemos dicho que antiguamente DAC, ahora DECA, es el documento electrónico de control administrativo. Es un documento de inspección en carretera. Se tiene que generar de acuerdo entre empresa cargadora y empresa de transporte. No requiere firma y está regulado por la Orden FON del 2012. Carta de porte es ese documento contractual que hacéis entre empresa cargadora y empresa de transporte, si se firma, y en la mayoría, yo no puedo dar porcentajes, pero si los voy a darlo. En el 97% de los proyectos con los que nos encontramos en Docuten o reuniones que hacemos y empresas cargadoras y de transporte con las que hablamos, la carta de porte ejerce de carta de porte y DAC y DECA, ¿vale? Es un 2 en 1. CMR, sabéis que es el símil, o sea, es el equivalente a la carta de porte, pero a nivel internacional, requiere firma y también es entre empresa cargadora y empresa de transporte. Y el albarán, pues es el albarán, aquí no hay mucha más explicación. Nos encontramos también muchas casuísticas en las cuales el albarán está ejerciendo de un 3 en 1. Hace de albarán, hace de carta de porte y hace de DECA. Así que cada uno ahora que piense, y repito esto muchas veces, ¿qué papel le das hoy en día al chofer que te recoge? O si eres una empresa de transporte, ¿qué papel lleva tu chofer en la mano? Y qué es el que enseña cuando lo paran en un control de carreteras. Ese a día de hoy es vuestro DECA y es el documento que debéis digitalizar.
Hay dos opciones, o digitalizáis ese documento que ya venís haciendo o empecéis a generar un documento nuevo. En muy pocos casos se opta por hacer un documento nuevo. No tiene sentido, aprovecho el tirón de la legislación y digitalizo. Incluso con Docutem, si vosotros le dais al chofer, me voy a inventar, una carta de porte, un albarán y un ADR, esos 3 documentos con Docutem los metéis todos en el mismo envío y van todos digitalizados. Bien, ahora ya hablamos un poquito de nuestra solución de Docutem, que veáis pues, Docutem como ejemplo de cómo podría yo dar solución a lo que viene para el 5 de octubre. Aquí hemos querido reflejar un flujo estándar de firma Docutem que en la mayoría de las casuísticas se nos da, pero que no tiene por qué ser así, puede ser de otra manera. Primero tendríamos un RP o un TMS o un software de gestión de flotas o incluso en el primer punto Docutem Web, nuestra plataforma web que vais a ver ahora en un vídeo. Ahí digamos que se genera la documentación y lo que se hace en el almacén es recoger los datos del chofer, móvil, nombre, DNI y matrícula, que muchas veces recogéis la matrícula en ese mismo momento, y con el móvil del chofer ya le hacemos llegar un link, un SMS o un WhatsApp con un link para que nos firme. El chofer nos firma en su móvil y se va, lo dejamos marchar, ya tenemos su firma. Hasta aquí ya hemos cumplido con nuestra parte de darle al chofer el DECA. Al chofer lo paran en un control de carreteras y desde ese mismo link en el que ha firmado tiene el documento con el QR e incluso también puede ver en un apartado aparte el QR en grande. La policía captura ese QR, se le descarga en su tablet, haces tus revisiones pertinentes y continuaríamos con nuestro recorrido. Llegamos al almacén de destino y ahí recogemos nuestra prueba de entrega, nuestro proof of delivery. Vale, la persona del almacén que nos recepciona la mercancía firma en el chofer del móvil. Vale, ahí sí que tiene que ser así porque no sabemos quién va a estar en el almacén para recepcionarlo previamente. Y una vez que nos firman la recogida, se finaliza el proceso. Y ese dato de finalización de proceso lo veríamos tanto en Docutem Web con vuestro ERP, TMS que gestionéis. Y podría incluso tener una vinculación con nuestro producto de Ley Crea y Crece de factura electrónica, porque podríais hacer una automatización para que haya una factura automática que se genere con esa prueba de entrega. Como veis en las leyendas de abajo, operamos sin ningún tipo de aplicación. Hemos apostado por no tener una app vinculada, simplemente un link que enviamos por los canales de notificación que tenemos al chofer. Podemos operar con firmas sin cobertura. Esto es muy interesante porque es una pregunta muy recurrente. Entrego en zonas donde no hay cobertura o pasamos por sitios donde no hay cobertura, no hay problema. Podemos hacer cambio de conductor, podemos tomar notas de que nos pueda mandar el chofer, pues ha llegado un palé roto, he tenido un pinchazo y he llegado con 2 horas de retraso. Y también, además de esas notas, sacar fotos. Esto es una cosa que nos comentáis mucho, que ya a día de hoy os pasan fotos de la entrega de pues una mercancía dañada o lo que corresponda, os la pasan por WhatsApp, por correo. Esto se haría ya dentro de Docutem, geolocalizamos el momento de la foto y hacemos que forme parte del proceso de certificación de documentación. Es muy interesante. Y también geolocalizamos el momento final de entrega de firma para que reviséis, corroboréis que donde se ha firmado la entrega es la dirección de entrega correctamente. Y luego pues también es multidioma la plataforma. Vale, y dicho esto, os voy a enseñar un vídeo. Vale, va bastante rápido, os voy a ir explicando. Aquí, para los que tengáis ERPs y queráis vincularlo a través de API, lo que vais a ver no os aplica porque lo que vamos a ver es nuestra plataforma web donde se incluye documentación, se marca quiénes son los firmantes y luego se ve cómo desde el móvil se firma este proceso. Así que sin más, ya le voy a dar. Vale. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es generar un proceso de firma. Se selecciona un documento y veis que se pone también un albarán del DECA, el título que queramos poner. Esto si es por API ya va automatizado. Los datos primeros de la empresa cargadora, que es firma automática. Podría ser una primera firma biométrica también. El chofer con sus datos.
Esto va a ir por SMS, como vais a ver, y luego el rol en copia para que pongáis en copia a otras personas vinculadas a este proceso. Cliente final, empresa de transporte. Ahí veis el SMS, se abre, lo firma en biométrico y ya lo dejamos marchar. Vamos poniendo siempre mensajes para que sepan qué tienen que ir haciendo y no se pierdan. Esto sería un ejemplo de cambio de conductor. Pues estoy en una estación de servicio, dejo el camión, lo coge un compañero. Y luego lo que comentábamos que es súper interesante, una foto y un mensaje o varios. Y esto se va añadiendo al proceso de firma del chofer y también vosotros en el sistema Dokuten o en vuestros RPs veis esta información que ellos van añadiendo. Aquí hemos llegado a destino, recogemos nombre y NIF de la persona que nos recoge la mercancía, le pasamos el móvil, esa persona nos firma y la entrega está completada. Aquí vemos cómo desde la plataforma Dokuten y si es por API en vuestros RPs se ven las notas. Está la imagen geolocalizada con fecha y hora. Y aquí tendríamos, espérate que os pongo ahora esto de nuevo para que veáis un resumen, porque ha ido bastante rápido, pero esto lo tengo aquí. Vale, entonces, por repasar, porque va bastante rápido, para Dokuten lo más importante es lo que estáis viendo ahí, la adopción por parte del chofer, ¿vale? Es decir, que los botones sean grandes, que sepan qué tienen que ir haciendo. Fijaros que en la cabecera le pone pendiente de recogida, firma recogida, firman, volver al porte. Aquí tienen lo de nuevo conductor, tomar notas, pueden ver el QR en grande. O sea, aquí Dokuten bueno, pues tenemos la gran suerte de que debido a nuestro producto de AICA, que es el que está vinculado con productores primarios, tenemos la experiencia de que firmen con Dokuten agricultores, ganaderos. Entonces, la firma biométrica a través del móvil, que es firma avanzada, es muy, muy sencilla para ellos y el producto está pensado para los choferes, para que no haya ningún tipo de problema en este sentido, porque al final las empresas de transporte y los choferes están también muy interesados en llevar la documentación en digital para evitarse cualquier tipo de sanción. Vale, aquí es lo que decíamos, la parte final de recojo los datos de quién me recoge la mercancía, paso el móvil al chofer y el chofer nos firma. Más funcionalidades de Dokuten por repasar. También tenemos plantillas. Vosotros podéis enviar a Dokuten desde vuestro RP o cargar en la plataforma de Dokuten un PDF, un documento ya generado, o nosotros a través de nuestras plantillas os podemos ayudar a generar el documento. Podéis mandarnos datos por la API y que generemos el documento, mandarnos un dato ya generado y en web cargar un documento o generar un documento nuevo. ¿Vale? Lo que decíamos de que no tenemos app, el tema de customizar la plataforma tiene cierta personalización, pues el SMS, en vez de que llegue de Dokuten, te solicita la firma de, que llegue el nombre de vuestra empresa, y luego también el tema de multidioma. Ya lo decía al inicio, pero lo recuerdo, Dokuten es Dokuten, con lo cual tenéis una atención personalizada directa nuestra para todo el tipo de soporte, implantaciones y demás. Bueno, aquí me adelanto explicándolo, podéis enviarnos vuestro PDF. Una de las cosas que a veces os preocupa es que no podáis utilizar vuestro propio documento y tenga que confeccionarse uno nuevo. Al revés, pensad que Dokuten es vuestro notario digital y que en ese sentido vamos a recoger ese documento y a daros un sistema de firma, de custodia, de QR y todo lo que nos exige la legislación. Y luego, también ya a día de hoy lo que podéis hacer es operar enviándonos datos y nosotros con esos datos confeccionamos el documento. Fijaros que este punto de enviar datos ya va en línea con los datos EFTI que tendremos a futuro. Por eso os decía al inicio que Dokuten está preparado para lo de ahora y para el panorama europeo que viene. Bueno, y esto es un repaso de todas las funcionalidades. Os ponemos unos ejemplos muy sencillos de casos de éxito. Tenemos bastantes a día de hoy porque hay ya cerca de 100 proyectos en marcha de CMR. Polpo, que es un TMS, lo que ha hecho es integrar dentro de la digitalización que ya tenían, pues no contaban con una firma válida legal y lo que ha hecho es utilizar la firma de Dokuten para cerrar el proceso y que tenga seguridad y legalidad en cuanto a toda la firma de documentación de transporte. DIVAC tenía una gestión muy manual y lo que ha hecho es digitalizar
el DECA y ya poder empezar con este sistema a través de firma biométrica y evitando toda esa gestión manual que se está haciendo ya a día de hoy. Estas son empresas que ya están en marcha con esto, no es algo nuevo, ya llevan bastante tiempo gestionando con Docuten digitalizar el documento, porque recordad que esto ya se podía hacer desde hace un tiempo. Pamesa es un ejemplo, un caso de éxito que tenemos de lo que comentábamos de la exención de IVA y del Incoterm Work, en donde ellos a día de hoy con Docuten ya consiguen tener firmados los 3 documentos que da fe de que la mercancía ha salido destino a un Estado miembro. Y bueno, y luego buenas prácticas de Docuten, teniendo en cuenta el timing que llevamos. Es importante que se haga una implantación incremental, que no arranquéis el 5 de octubre con el 100% ya digitalizado y todos los choferes de repente no sepan de qué va esto, pero eso es muy importante gestionar el cambio, ir haciendo segmentaciones de flujos, pues primero empiezo con estos transportistas, después con estos otros o con estas rutas y luego evidentemente en cuanto a la formación del personal, desde Docuten formamos a los equipos de expediciones, tenemos guías para los choferes y hacemos todo lo que se necesite. Bueno, aquí os dejo nuestro contacto por si lo queréis tener y por mi parte ya hemos finalizado. Así por simplemente resumir, lo repito muchas veces, pero al final a veces nos complicamos con los flujos y demás. Tengo que ver o analizar en interno, si no tenéis este análisis hecho, qué documentación se genera y de esos documentos que yo genero e imprimo en papel, cuál está haciendo de DECA y cómo se está firmando. Vale, y con esto ya lo tenéis. Requiere hacer un pequeño estudio de vuestros flujos, porque es cierto que a veces tenéis una parte controlada, otra no, y con eso el proyecto ya sale. Pensad que Docuten no pretende cambiar vuestra forma de trabajar, no es un TMS, no es un SGA ni un software de gestión de flotas, lo que hace más bien es complementar, unirse a vuestro proceso actual. Y Marta. Sí, muchas gracias, Alba, por la explicación. Ahora, si os parece bien, bueno, mientras vais respondiendo en el chat hay unas cuantas preguntas para ir respondiendo, ¿sí? Mientras las vais respondiendo, yo os voy a dar paso, a permitiros a todos entrar en la pantalla y que abráis micros. Os agradeceré micros, cámaras, os agradeceré que si tenéis preguntas vayáis levantando la mano para poner un poco de orden, sí, y poder pues pasar a esta parte más de dudas más dinámica. Sí, mira, tenemos ya una primera mano levantada de Juan Ramón. A Hola, ver, os voy dando paso a todos, ¿eh? buenos días, ¿me oís? Sí, buenos días, Sí, te sí, te oigo, sí. escuchamos. Perfecto. Bueno, yo tengo un par de preguntas. Quería preguntarle a Alba. He visto en una de las slides que hablaba de exclusiones, pero Sí, no me ha quedado claro el tema de las furgonetas. En el sí. caso, mi pregunta es específica. Entiendo que la última milla no está incluida, pero en este caso nosotros tenemos furgonetas que transportan paquetes, por ejemplo, de aeropuertos a delegaciones nuestras y viceversa, ¿no? Entonces, mi pregunta es si esas furgonetas que actualmente sí que llevan carta de porte están excluidas de alguna manera, porque ahí ponía que estaban excluidas. Yo entiendo que no deberían estar excluidas, pero bueno, como pone que pueden estar excluidas, no lo sé. Esa es la pregunta, si están excluidas o no están excluidas. Vale, entiendo que esas furgonetas no es de menos de 3,5 toneladas, Correcto, correcto. ¿vale? Y los paquetes que tú llevas se transportan con la mano, Sí, están exentas. O pues sea, que tú hagas carta de porte, sí. bueno, aquí Ángel, estoy pisando a Ángel que sabe No, 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 bastante no, más no, que estás yo, respondiendo pero perfectamente, Alba. Lo cierto es que hagas carta deporte, tú piensa, es que en la pregunta ya se contesta casi sola con lo que preguntas. Carta deporte y DAC no es lo mismo, Juan Ramón. O sea, la carta deporte es ese documento contractual que tú haces con tu empresa cargadora y tú mismo, ¿no? Con tus furgonetas de reparto, perdón.
Ujú. Y DAC es otra cosa. Entonces, en la orden FON del 2012 marca quién debe de hacer un DAC y tu parte está excluida. A ver, perdóname, pero no, a lo mejor estoy un poco verde en eso y no lo he entendido. Sí, digamos que en Transportes sacó una resolución, un reglamento, la orden FON, en la que marcó, esto fue en el 2012, ¿vale? En la que Ujú. marcó qué tipo de transportes deben de llevar un documento de control administrativo y cuáles no. Y marcó Sí, unas exenciones, sí, ¿vale? Ese documento que se hacía desde el 2012 es el que ahora tiene que pasar a ser digital. Ese sí. documento es diferente a la carta de porte. Ok. Vale, entonces, ¿tú por qué crees que estás afectado? Pues hombre, entiendo que si actualmente estamos haciendo una carta de porte, que es lo que hacemos para esas furgonetas, entiendo que si ahora vamos a pasar a la digitalización, pues digo, Sí, bueno, pues todo lo que actualmente se está emitiendo una carta de porte, aunque sea para furgonetas menores de 3,5 toneladas, pues también entiendo que deberíamos de producirlo, emitirlo en digital para que ese conductor llevara un documento, ¿no? sí, pero no, porque haces carta de porte, está ok, pero la puedes seguir llevando a papel, porque en tu casuística Ujú. no tienes que generar un DECA. No estás obligado desde el Vale, 2012, se vale, marca una vale, exención para tu caso en el cual no tienes que generar documento de control. Pero no es una cosa de ahora, es algo que viene desde hace 14 años. vale. Entonces, que hagas carta de porte está perfecto. Carta de porte, albarán, hoja de ruta o lo que quieras hacer, pero Ujú. no estás obligado de antes a generar un DAC. Te pongo un ejemplo. El transporte privado, empresas cargadoras que tengan en propiedad camiones, choferes y el transporte suyo privado, el Ujú. DAC tampoco le afecta, aunque hagan cartas de porte, porque el DAC lo hace el transporte público por carretera, no el privado. Vale, 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 vale. O de sea que, todos modos, sí, como vamos a compartir la presentación, en la parte de las exenciones te viene la orden FON para que la sí, puedas localizar y sí, sí. revises ese reglamento, esa normativa del 2012. Sí, sí, te lo agradecería, sí, si la compartís, que era otra cosa que os iba a pedir, Sí, esto para que Marta os la yo, pasará. sí, voy a verificar exactamente lo que dice los detalles, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, he entendido por lo que tú me has explicado que no de ahora, sino ya del 2012 estamos, o furgonetas o vehículos, digamos, menores de 3,5 toneladas, con los cuales los paquetes sean manejables, se puedan cargar y descargar, estarían exentos de llevar el DECA. Exacto. Es que si Entonces, no, ujú, imagínate, empresas como Amazon, de paquetería y demás estarían también afectados, pero es un tipo de transporte que hacéis que no tiene DAC. vale, entonces, a nivel contractual, sí es cierto que nosotros sí, como empresa, nos interesa que haya un documento. En este caso entiendo que es por el que se está emitiendo o se está produciendo esa carta de portes en papel, porque de alguna manera, de manera contractual, si ocurriera cualquier cosa con ese vehículo o tal, y ya se Sí, sí, intervinieran seguros, accidentes y demás, pues sí que hay que tener un documento en el cual diga, oye, este señor ha exacto, cargado, se ha llevado tantos paquetes hacia esta ruta, ta, ta. Pero que es diferente de lo que tiene que ver del DAC. la migración a electrónico. No estamos Exacto, obligados a tenerlo. Eso es muy importante para nosotros porque tenemos exacto, bastantes furgonetas en esa causística. exacto. Es decir, que generes una carta de porte está ok, que Ujú. la sigas haciendo como la estás haciendo está ok también, porque una Perfecto. carta de porte y un DAC o DECA, nuevo nombre, son Ujú. documentos diferentes. Vale, perfecto. Genial, pues De muchas todos gracias. modos, eso en la presentación, fíjate que pone en la orden FON, pone Sí, exactamente cuál es, para que a nivel, pues vuestros asesores legales echen un ojo a esa parte y acaben de reconfirmar lo que os estamos diciendo desde Docuten. perfecto, perfecto. Y luego la última pregunta era si he estado viendo la parte del aplicativo, de la aplicación web de Dokuten. Me parece interesante la parte que tiene que ver con la plantilla, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es si el usuario, a nivel usuario, se puede crear y grabar a nivel local luego esas plantillas para luego recuperarlas y ir más rápido en el proceso de la producción del FMR, o si es algo que lo tenemos que solicitar a vosotros para que nos creéis esas plantillas. Las dos cosas, os las podemos crear nosotros Ujú. o tenéis en abierto para que podáis vosotros hacer la confección de esas plantillas. En la propia aplicación web. Sí, 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 en Docuten Web, Vale, correcto. vale, perfecto. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Nada, a ti.
Muy bien, gracias Juan Ramón. Bueno, han quedado de las 5 preguntas, 2 ya respondidas dentro del chat. Damos paso a Alex. Alex Prats tiene la mano levantada, también había escrito en el chat. Entiendo que, bueno, nos preguntará Hola, Alex. buenos días. Gracias, Marta, por darme paso. No, una pregunta. En el caso de cargas de más de 7.500 kilos, o sea, trailers, carga completa, por ejemplo, en el caso de un servicio marítimo, que en el cual pues tienes una carga, a lo mejor haces cambio de conductor o tractora en el puerto para llegar a destino. Entiendo que si lo hacemos vía ERP, por ejemplo, con la correspondiente API y demás, entonces logística, el departamento de logística tendría que cambiar las oficinas, el conductor y la tractora, por ejemplo, y enviar un nuevo documento digital al WhatsApp al conductor que lo volvería a firmar el nuevo conductor y en ese momento generaría un nuevo código QR, ¿es correcto? Sí, pero ¿me puedes repetir cómo es el flujo primero? Es decir, has dicho que haces un cambio en el puerto, o sea, llega la Sí. naviera y ahí se descarga. La naviera viene con un documento y tú generas uno nuevo. Sí, o sea, por ejemplo, yo cargo mi tráiler, llego a un parking de Barcelona, desengancho el remolque y engancho otra tractora también mía y ahí me dispongo a embarcar. Llámese, imagínate que durante un trayecto una tractora se estropea, tiene que ir al taller y la tienes que sustituir por otra, por ejemplo. Sí, También sí, sería un sí, caso similar, ¿no? Entonces, sí. claro, hasta ahora con Boli tú podías modificar el CMR correspondiente y ya estaba, ¿no? Siempre y cuando que lo modificaras antes de que te parara la policía. Ahora, claro, el policía si te para y ve que el código QR no corresponde a esa tractora o ese conductor, ya tendremos un problema. Entonces, Sí, exacto. Una de las cosas que además bueno, han puesto en la resolución es que no valen anotaciones a papel, eso ya queda totalmente fuera de la digitalización. Entonces aquí voy a pedirle apoyo a Ángel para que conteste, pero tienes la opción de generar un DK nuevo o también tienes la opción de reflejar el cambio, pero con un sistema digital porque a boli ya no puedes. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Docuten te damos la posibilidad de que generes un documento nuevo porque los datos del inicial ya no se cumplen y no están ok. ok, Y la opción 2 sería que a través de la opción que tenemos, por ejemplo, en Docuten, que veíamos de cambio de conductor, se informa de la matrícula y nosotros incluiríamos este cambio a nivel documentación, pero como añadido. No sé si habéis visto que generamos el QR y las firmas en una hoja aparte, pues haríamos lo mismo, iríamos añadiendo nueva información a ese PDF ya firmado, pero sin alterar la integridad del documento, porque no podemos alterar la integridad del documento. entendido. Y relacionado con esto, claro, nos encontramos con el tema horario de oficinas. Entonces, si ocurre una incidencia mecánica en un rato que las oficinas están cerradas de logística, el conductor del transporte efectivo nuevo puede hacer esta modificación desde su móvil. Sí, es que, por ejemplo, todo lo que sea cambio de conductor o nuevos datos en un proceso ya iniciado requiere más en la interfaz del chofer, con un botón que les pone ahí cambio de conductor y ya estaría. Vale, Vale, eso recae sobre el conductor. Otra cosa es que de repente haya que hacer una consolidación, desconsolidación y ya cambie tanto el DECA que tengas que generar uno nuevo. Pues ahí ya dependes de la oficina y el chofer ya no puede, ya no tiene la capacidad de hacerlo. perfecto, gracias. No sé si Ángel quieres añadir algo más. Todo perfecto. Sí, sí. O sea, como la mercancía se mantiene, ¿no? En este caso lo que cambia es la cabeza tractora, ya sea porque está programado o por un tipo de incidencia, lo habitual, lo normal, lo puede realizar el propio conductor desde su móvil. Y Muchas después gracias. nada, Alex, en la resolución, Ángel, venía especificado todo esto que hacemos ahora de hago la carta de porte, la firma la empresa cargadora, la firma el chofer, llegan a cliente final y ahí tachan líneas, añaden datos. Esto ya ha dejado clara la resolución que ya no se puede generar así, lógicamente. Bueno, viene a poner un poco de orden ahí en ese aspecto. Sí, sí. Ya no vale cualquier cosa, el papel lo soporta todo, ¿no? A la hora de digitalizar, pues ya obliga a que determinadas costumbres que son muy habituales, no por mala fe, pero que ya no se puedan hacer y requieran de un proceso y un orden.
Muy bien, perfecto, gracias. Yo os diría ahora, si queréis, de revisar las preguntas que hay en el chat. Hay una Sí, primera que, sí, de la, Agustín Sánchez. sí, la, eh, la leo. vale. Pone, o bueno, ¿la quieres leer tú, Marta? Perdón. Si quieres, como Le quieras, doy. me da igual, ¿eh? Agustín pregunta, ¿qué tendría que hacer a partir del 5 de octubre si un cargador me contrata un transporte en Murcia a Ámsterdam, pero primero envío un camión de recogidas al almacén de carga de la mercancía y me lo traigo a mi base para cambiarlo de camión y o de chofer? Y de mi base sale el mismo pedido, pero con distinto camión y o chofer con un CMR en papel. ¿Es suficiente o para el primer tramo necesito un DECA? Para el primer tramo necesitas un DECA. Aquí estamos hablando de, esto es súper habitual. Yo soy empresa cargadora, mando la mercancía a Ámsterdam. Yo, como empresa cargadora, hago un DECA, se lo doy al chofer, pero ese chofer por el camino a Ámsterdam para en una base que quizás yo como empresa cargadora desconozco ese proceso. Yo sé que mi mercancía llega, pero no sé qué cambio sufre por el camino de camiones y demás. Entonces, la empresa cargadora o el transportista efectivo debe de hacer un DECA para el primer tramo. ¿Por qué? Porque la dirección de origen y la dirección de destino es dentro de territorio nacional. Para el segundo tramo hacemos que, imaginaros que sea Coruña-Madrid, Madrid-Ámsterdam, Coruña, perdón, lo he dicho mal, Coruña-Barcelona, Barcelona-Ámsterdam, Coruña-Barcelona, hacemos un DECA, está afectado ese trayecto por la ley de movilidad sostenible, pero Barcelona-Ámsterdam generamos un CMR nuevo, como bien pones ahí, poniendo la matrícula nueva, el chofer y demás, y puede ir en papel. Vale, esto también pasa mucho, que ahí además tenéis un puerto bastante potente. Pasa mucho cuando yo mando mercancía por barco con la naviera, pero es que el tramo que vas desde el almacén de recogida hasta el puerto, ahí tiene que haber un DECA también. Aunque luego ya interviene la parte marítima y la parte marítima no está afectada por la ley de manera sostenible. No sé si Agustín quiere hablar y decirnos si le ha quedado claro. Sí, Agustín, bueno, está aquí. Bueno, entendemos que le habrá quedado claro. Sí, si no, pues en la presentación recibiréis los datos de contacto. Vale, Rosa acaba de levantar la mano, Juan Ramón otra vez también. Hay preguntas en el chat. ¿Qué prefieres más contestar, Alba? Cogemos la de Asunta que pone por ahí, que es la que nos queda en la parte de los mensajes, la última. Perfecto, sí, me parece bien. Dice, de todas maneras, si no estás obligado al DAC, puedes digitalizar la carta de deportes y el CMR. Ah, mira, Agustín dice, me ha quedado claro, gracias. Sí, es decir, pensad que la documentación de transporte ya se puede llevar en digital desde hace muchos años, que nos planteaban la posibilidad, creo que era en el 2009, que coincidía con el año de creación de nuestra empresa, que ya permitían llevar la carta de deporte en digital. Vale, esto lo puedes hacer. Y el CMR igual. O sea, Y el el CMR, CMR sí. también se puede digitalizar y llevar en electrónico. Eso es. Perdona, mira, somos Asunta y Eva. Entró directamente porque hacía referencia a la pregunta. Digas, dime. Entonces, la pregunta estaba enfocada a decir, o sea, en vez de hacer un DECA, poder digitalizar el Albarán y el CMR en vez del ECA, de hacer un DECA, sustituirlo. En el caso de Sí, un paquete. No, paquete Ah, no, no. no, en caso de una entrega Ah, contraria. vale. vale. ¿Te refieres en nacional cuando origen y Sí, destino son... sí, Vale, sí, claro, es que la mayoría de los proyectos que estamos haciendo y la mayoría de las empresas no generáis un DECA, ya generáis una carta de deporte. vale, Recordad que en vuestra casuística la carta de deporte ejerce de DECA. Con lo vale. cual, ese es el documento que tenéis que digitalizar. Si hay dudas, siempre pensad, ¿qué documento le doy al chofer? Que si ese chofer lo paran en un control de carreteras, es el que enseña. Nos da igual que sea un ADR, un Albarán, una carta de deporte, o incluso hemos encontrado casos donde generan CMR, tanto para nacional como para internacional. Pues el documento que haga de DECA a día de hoy es el que tienes que digitalizar. Y en vuestro caso se ve que es la carta de deporte. Vale, y una pregunta. En el caso de empresas cargadoras, nosotros somos una agencia de transporte, es decir, subcontratamos el transporte.
Aquí somos nosotros los cargadores o es la empresa que hace el transporte efectivo la responsable, porque la documentación la hacemos nosotros realmente. Tú piensas que la responsabilidad solidaria que veíamos en la presentación nos habla de cargador contractual y Ujú. transportista efectivo. Diferencian entre dos conceptos, cargador contractual y cargador efectivo. Entonces, por lo que estás comentando, entiendo que tú ahí haces de cargadora contractual, con lo cual el DECA es entre los cargadores contractuales y los transportistas efectivos. Entonces, no es que yo no lo hago, lo hace el otro. Tienes que ponerte de acuerdo con los Vale, transportistas efectivos. ¿No, vale, Aquí Ángel? sí, vale. un matiz, porque comentabas que subcontratáis luego el Sí, transporte. Vale. sí, Cuando hay esa subcontratación del transporte, es decir, a ti te han contratado para ese servicio y tú subcontratas a otra parte, aquí ya se elimina la parte de responsabilidad solidaria. La responsabilidad cae sobre vosotros en la generación de esta documentación como estáis haciendo ahora. ¿Vale? vale, Esto sí que queda, es una de las cuestiones que dejan clara en la resolución. vale, vale. Gracias. Gracias. A vosotras. Muy bien, gracias. Mira, tenemos a Rosa Medina que tiene la mano levantada. Rosa. Hola, buenos días. Pues tenía dos preguntas. Una de ellas es un poco relacionada con la anterior, porque quería saber si siendo la parte transportista, siempre podríamos adelantarnos y tener nosotros generado el documento de control, pese a que luego pues los diferentes clientes que tenga pues los generen ellos o no, pero precisamente para curarnos en salud, ¿no? Ante una posible inspección y demás. Y la otra pregunta es un poco curiosidad porque lo revisamos y bajo mi punto de vista es muy confuso. ¿Podríais explicar muy por encima o lo que podáis sobre cómo va a cambiar todo este proceso luego con el reglamento EFTI y los datos EFTI? Si, no sé, porque no entendía lo de ya no se usará el PDF, no me ha Sí. quedado claro. Sí, yo te voy Gracias. a te voy a contestar la primera parte y para la segunda, aunque me la sé bastante bien, Ángel se la sabe un poquito mejor y entonces os dará visión. En la primera parte que comentabas, sí puedes hacer tú un DECA, lo único que tienes que verificar, porque muchas veces, seguro que lo sabes mucho mejor que yo, Rosa, muchas veces tú pones que vas a recoger 20 palés y llegas allí y te dan 15. ¿Vale? Entonces sí que hay un dato que hay que reconfirmar si tú eres como empresa de transporte la que vas a generar el DECA, ¿vale? Y sí que es importante que por lo menos hicieras hablaras con tus empresas cargadoras más importantes, tu top 5, y que vieras un poco cómo lo están gestionando, porque al final tampoco tendrá lógica que tú lleves un DECA y la empresa cargadora a tus choferes le dé otro DECA. Vale, ahí tendrías que ponerte un poquito de Vale, acuerdo. Y luego para la parte de vale, los claro. datos, vale. Y luego, Ángel, la parte un poquito de reglamento EFTI y demás. A ver, aquí cuando decimos desaparecerá el PDF, puede sonar así. Y el PDF puede seguir existiendo, pero no será el formato ni la documentación que se vaya a requerir para ese intercambio ya internacional, ¿no? EFTI recordamos que es normativa europea. Entonces, va a ser más similar a cómo sucede ahora con el transporte internacional cuando va fuera de las fronteras de la Unión Europea. Aquí sabéis que hay que hay que comunicar previamente la mercancía que se transporta y a dónde se transporta, hay que comunicarlo previamente al sistema de aduanas, que aquí en España está delegado en la agencia tributaria. Y luego los sistemas de aduanas funcionan conectados entre sí, ¿no? Yo reporto que salgo y que transporto esa mercancía aquí en mi sistema nacional y él comunica al resto, con lo cual por el resto de países pueden tener visibilidad de lo mismo. Esto va a ser similar. Vamos a comunicar los datos bueno, de esos portes, de los transportes que vayamos a hacer. Pensad que ahora
con la obligación que comienza el 5 de octubre se da un primer paso, la verdad que es muy pequeñito, ¿vale? Pero se ha puesto en movimiento, ¿no? Que permite y que exige, de hecho, que el documento esté en un formato PDF del que los diferentes sistemas no pueden extraer la información. O sea, tú lo lanzas ahora y para ti está ok, pero intervienen más partes, ¿no? Interviene cargador, transportista, interviene cliente y a veces hay incluso más actores, ¿no? Aquí se trata de que luego cada cual pueda consumir la información requerida. Por debajo habrá, no quiero meterme tampoco en detalles muy técnicos, ¿no? Pero en lugar del soporte del PDF va a existir un formato en XML para la disposición de los datos, de manera muy similar a como ocurre en la parte de facturación, en la facturación electrónica, que a lo mejor a alguno os suena, y eso está destinado a los sistemas, pero las personas siempre vamos a tener disponibles visualizaciones que nos permitan consumir la información que requerimos en cada momento. Por eso digo que el PDF puede existir porque puede ser una representación de los datos, igual que puede ser una representación, pues que mi pantalla me los pinte o me los muestre de aquella forma, ¿vale? No sé si con esto, Rosa. Sí, entiendo que es eso, que igual que existe un sistema aduanero, habrá una plataforma más con la que haya que conectar y se transmitirán a lo mejor Exacto, a través exacto. de Dokuten, ¿no? Una plataforma como Sí, Dokuten se podrá transmitir a claro. ese sistema. Cada Estado miembro tiene que tener lo que llaman una FTGate, que sería ese sistema aduanero, ¿no? El equivalente al sistema aduanero, Vale, Rosa. Y luego hay plataformas, lo que llaman las plataformas FTI, que conectan con estas puertas. Y ahí estaría Dokuten. vale, entiendo. Gracias. Nada. Muy bien, perfecto. Juan Ramón vuelve a tener la mano levantada y ha dejado una pregunta también en el chat. Entiendo que está relacionado. Juan Ramón, cuando quieras. Sí, muy rápido. Caso práctico, salida de camión origen Barcelona a París, ¿vale? Entonces, nosotros producimos actualmente un CMR, ¿vale? Pero hace un tramo en territorio nacional hasta que cruza la frontera. Entonces, ¿cuál es la obligación? Seguir produciendo, entiendo que un CMR, porque es un transborder, una ruta, digamos, transeuropea, ¿vale? Eso correcto. Pero debemos también producir un documento electrónico o solamente con el CMR es suficiente. Ahí, como la ruta es completa, ese envío, Juan Ramón, no pasa por Zaragoza, imagínate, para desconsolidar y consolidar y demás, Ujú. esto es un CMR. Un CMR y no hace falta, vale, quedarían exentos. Las rutas que vayan directas, digamos, origen-destino sin paradas, quedan exentas. Muy bien, ya está, gracias. De hecho, una aclaración, tú puedes ser que mandes un camión Barcelona-París, Ujú. ¿vale? Como comentas aquí, hagas un CMR, pero de repente esto pase por algún otro sitio y genere un nuevo CMR, que ya ni te incumbe, porque son las grandes empresas que tienen sus almacenes logísticos, hacen y deshacen como ellos necesitan, ¿vale? Pero si el origen y destino no son direcciones españolas, Ujú. igual que si a veces nos preguntan, ¿y si es una empresa alemana y el destino es España, pero el origen es Alemania? Eso es un CMR también, no está Vale, afectado. estupendo, muchas gracias. Muy bien, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues si os parece bien, muchas gracias Alba y Ángel por haber estado. Mira, Asunta vuelve a levantar la mano. Sí, Disculpa, es que ahora No, no, me tranquila. estaba... Preguntad. Aparte de agencia de transporte, somos almacén logístico. Entonces nosotros tenemos mercancía en nuestros almacenes y nuestros clientes muchas veces nos encargan ellos su transporte, nos vienen a nuestro almacén a buscar mercancía y se la llevan, su transporte. Entonces aquí entiendo que es el cliente que con su transportista debe redactar este DECA. Entiendo. Eh, aquí Es decir, es un transporte que no es nuestro. vale. el, Yo el- entrego una mercancía a este chofer. Entonces entiendo que debo firmar yo su DECA. el cargador
El cargador aquí actuáis vosotros como cargadores, ¿no? Asunta. Bueno, tenemos nosotros la mercancía, sí, pero el chofer se va con el cliente coge su transporte, lo viene a buscar aquí, se lo lleva. Sí, sí. Ahí el cargador contractual es el dueño de la mercancía Claro. y tú eres la cargadora efectiva. Ujú. Vale, entonces ahí el documento debe de hacerse entre el cargador contractual, dueño de la mercancía, y el transportista. A no ser que lleguéis a un acuerdo y el cargador contractual delegue en ti el generar este DECA por parte de ellos. A día de Ya. hoy, una casuística que igual os suena es que muchas veces en los almacenes, tú eres como un almacén externo para la empresa cargadora contractual. Y muchas Ujú. veces en los almacenes externos tienen un sello de la empresa cargadora contractual y ponéis y firmáis como que sois ellos aunque no sois ellos, ¿vale? Entonces, aquí, digamos que el flujo es que el documento o bien lo generas tú en nombre de ellos para echarles un cable, por así decirlo, porque tú estás ahí y sabes bien lo que vas a cargar, aunque realmente la responsabilidad es de la empresa que te contrata a ti, del dueño de la mercancía. Ujú. Vale, Vale. entonces, o bien lo generas tú, pero porque has hecho un previo acuerdo con el cargador contractual, o bien el cargador contractual monta un sistema por el cual tú puedas, por ejemplo, con Dokuten, ahí el flujo es que el cargador contractual genera el documento y tú simplemente lo que haces es validar la naturaleza, o sea, el peso de la mercancía, bultos y demás, y además Vale. pasarle al chofer la firma del documento, porque otra cosa es que solamente tú vas a saber la matrícula de la persona que viene y el número de móvil Claro. del chofer. Claro. Vale, Vale. entonces el tema de, no, Ángel, es decir, el tema de el almacén externo es súper habitual. Yo tengo una mercancía que recoge en un almacén externo, no pasa por mis instalaciones, yo contrato el transporte y el almacén externo me tiene que echar un cable sí o sí en esta parte, porque si no, no hay manera de cuadrarlo. Vale. Y en algunos proyectos lo que han hecho es las empresas cargadoras que tienen muchos almacenes externos acordar que el transportista efectivo es el que se encarga de la documentación. Es que ahí es como, es un poquito más complejo cuando hay esta figura de almacén externo, pero ¿por qué tenéis que poneros de acuerdo? No porque sea compleja la solución digital. Vale. Ok. Entendido. Gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o duda para responder? Aprovechad, ¿no? Vale, pues ahora sí, si os parece bien. Gracias, Alba y Ángel, a todos los participantes que aún estáis aquí. Os enviaremos tanto la grabación como la presentación y si en algún momento posterior os sale alguna pregunta, pues tendréis los datos de contacto de Alba para que le podáis hacer llegar pues lo que consideréis. Sí, veo aquí, gracias, Asunta, aquí en la... Ah, vale. Hay quien está respondiendo desde preguntas y respuestas. Elena, gracias, gracias a ti. Cualquier duda o consulta que os pueda salir a posteriori, pues no dudéis en contactarnos y os daremos paso. Gracias a todos por haber asistido y gracias a Dokuten porque llega en un momento, ¿no? muy adecuado este webinar. ¿Sí? Nada, nosotros Exacto. agradecemos mucho que nos dejéis explicarnos, agradecemos también mucho las preguntas porque a veces crees que has hecho una buena explicación y luego vienen preguntas y que dices, pues la próxima vez lo voy a hacer mejor. Entonces agradecemos muchísimo esta oportunidad. Si necesitáis repetir esto, Marta, encantados tanto Ángel como yo, porque bueno, pues no quedan muchos días y hay que acelerar un poquito el proceso. Y nada, Perfecto. agradecidos. Nosotros encantados, ¿verdad, Ángel? Sí, Así es. lo Así tenemos en es. cuenta. Muy bien. Muchas gracias. Venga, Gracias a Gracias a buenos todos todos. por Buen días. día. asistir. Adiós. Gracias. Adiós.